Bienvenidos a todos. Esta es nuestra tercera plática del seminario de divulgación de tesis. Hoy tenemos el honor eh, de tener presente al doctor Faustino Sánchez Garduño. Les habíamos comentado, bueno, para los que ya han entrado antes al seminario, la idea es presentar los trabajos de tesis que se han hecho en la Facultad de Ciencias, principalmente en el área de matemáticas. En este semestre iniciamos una nueva etapa. La idea es que los maestros también expongan su tesis. Nos da gusto que el maestro Faustino sea el que inicie con esta nueva etapa, donde, bueno, la idea es que vean también los alumnos que sus profesores pasaron por el mismo proceso por el cual están pasando, que también vean las dificultades que tuvieron, las anécdotas, las alegrías, los contratiempos y todo aquello que también, cómo les sirvió su tesis para su trabajo futuro. Entonces, pues, eh, les comentaba, bueno, es el doctor Faustino Sánchez Garduño y su tutor fue el profesor Jesús López Estrada y el trabajo que nos viene a presentar es Estabilidad Global en Sistemas de Volterra. Pues muchas gracias por su presencia y muchas gracias, doctor Faustino, por aceptar nuestra invitación a participar en el seminario. Les cedo la palabra. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Empiezo agradeciendo a los organizadores de este seminario el haberme dado la oportunidad de presentar un trabajo realizado hace un poco más de 40 años. Hace un poco más de 40 años, mi asesor Jesús López Estrada me propuso este problema, el problema de estudiar la estabilidad de un tipo particular de sistemas de ecuaciones diferenciales. Antes de empezar propiamente con la parte técnica, quisiera decir algunas cuestiones, algunos aspectos relacionados con el entorno académico, político-académico, en el cual se desarrolló este trabajo. Empiezo por decirles que en los tiempos en los que yo hice la tesis, no teníamos acceso a información suficiente. No, la UNAM no tenía suscripción institucional a muchas revistas y de las que sí tenía, las colecciones estaban incompletas. De suerte que era frecuente que llegara uno a la biblioteca, pidiera uno el volumen 25 del Journal of Mathematical Monthly y estaba en el 24 y el 26, pero no el 25. Eso era común. Cuando eso ocurría, a través del Centro de Investigación en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se pedían artículos a otras bibliotecas de la propia UNAM o incluso del país o del extranjero. El tiempo entre que uno hacía la solicitud y recibía el artículo impreso podía ser de 2, 3 o más meses. Así eran esos tiempos. No se tenían procesadores buenos para escribir simbología matemática. Recuerdo que las secretarias del departamento de matemáticas hacían verdaderos milagros al usar unas esferas intercambiables en sus máquinas de escribir y con ellos cada símbolo matemático ponía una esfera distinta para ir poniendo la simbología. Se hacían los trabajos cuando eran en máquina de escribir. En mi caso, mi tesis la escribí a mano. Déjenme les pongo otro archivito. Aquí está. Esta es la tal cual aparece en TesiUNAM.
Ahí está. Es lo único que aparece a máquina en mi tesis, en TesiUNAM. Bueno, y estas cosas de derechos de autor y demás, ¿no? Pero después, así está escrita mi tesis. Todo, incluidas figuras, ecuaciones, absolutamente todo. Las 120 y tantas páginas que es la tesis, está escrito así, de puño y letra de su servidor. Entonces, como les decía, la tesis fue escrita a mano, así aparece en TesiUNAM y así me la publicaron en Vínculos Matemáticos del Departamento de Matemáticas, que fue la versión posterior a Comunicaciones Internas del Departamento de Matemáticas, que era una publicación muy modesta del Departamento de Matemáticas, pero que tenía la ventaja de ser prácticamente gratuita y llegar a muchos lados, a las personas que quisieran tener acceso a este tipo de comunicaciones. Déjenme, me regreso otra vez acá. ¿Estamos? Ahí estamos. Muy bien. Les digo que me recibí de físico con el análisis matemático de una familia de modelos matemáticos que provienen de dinámica de poblaciones. Esto no es física, decían los físicos. Esto no es matemática pura, decían los matemáticos. Y realmente los dos tenían razón. Mi tesis era de un área emergente, la biología matemática. Hubo que enfrentar prejuicios e inercias, pero al final se pudo. Me recibí de físico con una tesis de análisis matemático de modelos de dinámica de poblaciones. Unos 2 o 3 años antes, formé parte de un grupo de profesores quienes creamos el grupo de biomatemáticas del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. En este grupo participaban destacadamente el profesor Guillermo Gómez, Javier Pulido, Manuel Falconi, Lourdes Esteva, Pedro Miramontes y su servidor. Y agrego, mi trabajo de tesis realizado entre 1982 y 1984 se llevó a cabo en un ambiente muy convulso en la Facultad de Ciencias debido a la práctica política de un director cuya práctica política era del Paleolítico. Poco o nada entendía la tradición de lucha de la comunidad de la Facultad de Ciencias de entonces. Recuerdo que entre las medidas que tomó este director, que es el último matemático que ha sido director de la Facultad de Ciencias, durante este periodo fue intentar correr a un grupo de jóvenes profesores del Departamento de Matemáticas, que no nos plegábamos a sus designios. De hecho, estábamos en bandos contrapuestos. Gracias al apoyo fundamentalmente de estudiantes, el director no logró su objetivo. Y aquí estamos, después de 40 años, y el director del Paleolítico ya falleció. Muy bien. Entonces, pues ya les dije el entorno, el contexto en el cual se dio la realización de ese trabajo. Y entonces, pues entramos en materia propiamente. Muy bien, el contenido de la presentación es el siguiente. Voy a presentar primero una introducción muy básica, bueno, tan básica como a este nivel lo requiere. Ese será el punto 1. El punto 2, voy a presentar una colección de ejemplos
que nos llevan a hacernos la pregunta que en parte motivó este trabajo. ¿Qué tan local es el análisis local? Y de ahí surge el problema que abordamos después. ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos a través de una técnica que se conoce en literatura como el método directo de Lyapunov. Presentaré la formulación original, aunque no siguiendo exactamente los términos de Lyapunov, para después presentar una exposición del método, que es una formulación muy apropiada para el tipo de problema que nos planteamos, relacionada con la estabilidad global de los sistemas de Lotka y Volterra. Con esas herramientas, en la parte 4, abordamos propiamente el problema de estabilidad global en sistemas de Lotka-Volterra. Y en la parte 5 quiero platicarles algunas extensiones de este método hacia otro tipo de ecuaciones diferenciales cuyo fundamento son los de Lotka-Volterra, pero que se le incorporan otros ingredientes, como el retardo o bien la parte difusiva, para dar cuenta de la distribución espaciotemporal de las poblaciones en su hábitat. Entonces, son digamos, las 5 grandes partes en las que divido mi exposición. Y dicho esto, pues empecemos de una vez. Empezamos con la introducción. Empiezo por decirles, como no tengo idea de la composición del auditorio, entonces pues voy a ser cuidadoso con el lenguaje, con objeto de ser incluyente, de captar la atención de los más posibles. Empiezo por decirles que bajo un conjunto adecuado de suposiciones, es posible describir la dinámica de poblaciones a través de sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos. Esos sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos están definidos por un campo vectorial, es decir, por una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn y los valores que toma bajo F, cada punto de Rn, es otro punto en Rn. De manera que hablar de campos vectoriales como este y hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales es una y la misma cosa, se pueden ver como equivalentes. Una de las hipótesis importantes es detrás de estos modelos en relación con dinámica de poblaciones es suponer que las poblaciones son homogéneas. Es decir, que variables del tipo X1 de T cuantifican la densidad poblacional de la población 1, X2 de T la de la 2, etc. De suerte que este vector que aquí aparece con n componentes indica la densidad poblacional en el medio al tiempo t. Muy bien. Ahora, ¿qué es el aspecto relevante en este contexto? Pues el contexto importante desde el punto de vista ecológico es describir la coexistencia. La coexistencia entendida como las interacciones entre poblaciones sin que ninguna de ellas se extinga. Ese es un problema desde el punto de vista ecológico relevante, importante. Ahora bien, desde el punto de vista matemático, particularmente cuando se modela la interacción entre poblaciones a través de un sistema autónomo como el que está arriba con la ecuación 1, ¿de qué manera se puede modelar coexistencia ecológica? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la existencia de un vector de densidades que sea atractor de las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, que para cualquier condición inicial en el octante positivo, la evolución temporal dada por el sistema 1 la lleve asintóticamente en tiempo hacia el punto que le llamo atractor positivo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es a través de la existencia de un ciclo límite.
es decir, la existencia de una trayectoria cerrada en el octante positivo que atraiga a las soluciones. Y en ese caso, el comportamiento límite de la solución, de las poblaciones sería un comportamiento periódico. Todas las entradas de este vector serían funciones periódicas del mismo periodo, en el caso de existir un ciclo límite atractor. Entonces, por lo menos de estas dos formas se puede modelar la coexistencia ecológica. ¿Vale? Muy bien. Entonces, dicho esto, continuamos. Déjenme presentarles, a manera de introducción, un modelo clásico que describe la interacción para dos poblaciones, para una presa, que es alimento básico de otra, una población de depredadores, que tiene como único alimento básico a las presas. Y las presas, si no hay depredadores que se las coman, entonces crecen exponencialmente. Este modelo lo introdujeron de forma independiente y atendiendo a motivaciones algo distintas, un par de científicos que hicieron contribuciones fundamentales a la dinámica de poblaciones, es verdad, pero de hecho yo las ubicaría como, digamos, de los pilares fundamentales de la biología matemática moderna. Ellos fueron un científico de nacionalidad austríaca, Alfred Lotka, que aquí aparece en la imagen, y al lado aparece la portada de uno de sus libros, Elementos de la biología matemática. Él fue matemático, físico, demógrafo, hizo varias contribuciones muy interesantes, entre ellas a esta área a la que me voy a referir ahora. Y el otro personaje importante en este modelo y en otras generalizaciones es un matemático italiano que para los tiempos en los cuales se asomó a la dinámica de poblaciones era un personaje que contaba ya con mucha reputación como matemático. Puse aquí la portada de uno de sus libros, Lecciones de la teoría matemática de la lucha por la vida. Vito Volterra se asomó a la dinámica de poblaciones debido a un zoólogo, Umberto de Ancona, que estaba interesado en estudiar los registros de las pesquerías en el Adriático, en la parte norte del Adriático, en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Y acudió a un matemático, al matemático Vito Volterra. Y a raíz de esa interacción, resulta que Umberto de Ancona no solamente obtuvo de Vito Volterra sus sabias lecciones y su formulación matemática, también lo hizo su suegro. Así pasó. Muy bien. Entonces, en la década de los 20, el biofísico y demógrafo austriaco nacionalizado estadounidense Alfred Lotka y el matemático italiano Vito Volterra, de forma independiente, propusieron un modelo para la descripción de la interacción de dos poblaciones. Una de presas, que es alimento básico y único, de una de depredadores. De manera que si X de T denota la densidad de presas y Y de T denota la densidad de depredadores, funciones supuestas diferenciables, entonces el modelo matemático que propusieron y de forma independiente es el sistema de ecuaciones diferenciales 2, que aparece aquí, donde el punto que aparece en la X y la Y significan derivada respecto a T. Y entonces la velocidad instantánea de cambio de la población de presas cambia como la primera ecuación que aquí aparece, donde pueden ver que si no hay depredadores, entonces las presas crecen con velocidad proporcional a su densidad, es decir, crecen exponencialmente. Mientras que la velocidad instantánea de cambio en la población de depredadores sigue la segunda ley que aparece aquí en el sistema 2, donde pueden ver que si no hay presas, entonces los depredadores se los chupa la bruja, decrecen exponencialmente, ¿verdad?
Los parámetros que aquí aparecen, A, B, C y D, son positivos y cada uno de ellos tiene una interpretación ecológica relevante. Por ejemplo, A y C representan la razón de nacimiento y muerte de las dos especies, mientras que B mide la susceptibilidad de la especie presa a la depredación y D mide la habilidad de depredación de esta especie. Las constantes B y D son la proporción de encuentros perjudiciales para las presas y la correspondiente de encuentros benéficos para los depredadores. Cita textual de Vito Volterra. Muy bien, pero vean ustedes que de lo que se trata en el sistema 2 es un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales. Es autónomo porque la parte derecha no depende explícitamente del tiempo. Eso quiere decir que el campo vectorial se congela. Si se ubica uno en un punto del plano XY, entonces el vector que se asigna mediante la regla 2 es el mismo para todo tiempo. ¿Vale? Y bueno, cuando se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales como este, uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo lo estudias? ¿Cómo se estudia? El primer paso para estudiar un sistema de este tipo es hacer el análisis local. Y para ello se detectan primero los puntos en los cuales el campo vectorial se anula, es decir, los puntos de equilibrio del sistema, los ceros del campo vectorial, que para este caso resultan ser dos. Uno estrictamente positivo, X estrella, Y estrella, y el otro, el origen, el trivial. De un análisis local lineal del sistema 2, se sigue utilizando técnicas más o menos estándares de estas cuestiones. Se sigue que el punto P0, el trivial, es punto silla. Es decir, hay una dirección que atrae y una dirección que repele en P0. Y esas corresponden justamente a los ejes coordenados en el plano XY. Mientras que, del mismo análisis local, uno concluye que P estrella, el equilibrio positivo, es centro. Pero siendo centro, también por la teoría básica de un curso de ecuaciones diferenciales, uno puede ver que la dinámica local del sistema no lineal alrededor del punto de equilibrio positivo puede no coincidir con la dinámica del sistema lineal que lo aproxima. Aunque en este caso sí ocurre, pero eso no es genérico. De hecho, cuando tienen puntos de equilibrio que son lo que se llaman no hiperbólicos, entonces la dinámica local del sistema no lineal no es topológicamente equivalente a la dinámica del sistema lineal que lo aproxima. Pero como digo, en este caso sí. Y ahora digo por qué. Entonces, esto fue el análisis local. El siguiente paso fundamental en estas cuestiones es realizar el análisis en regiones grandes, el análisis no local. Ese análisis no local, Vito Volterra lo llamó la ley de periodicidad. Y esa ley de periodicidad sintetiza la dinámica global del sistema 2 en el primer cuadrante positivo. ¿Y en qué consiste la ley de periodicidad de Volterra? Lo enunciamos en forma de teorema. Teorema 1. Lo que dice el teorema 1 es que si X0, Y0 es una condición inicial en el primer cuadrante del plano XY, entonces la solución que parte de ese punto es periódica. Y el equilibrio positivo es estable en todo el primer cuadrante positivo. Es decir, que cualquier solución del sistema 2 que empiece en el primer cuadrante positivo permanece
cercana la solución al punto de equilibrio. La demostración de este teorema se hace por etapas. Y lo que les voy a describir ahora es, en resumen, cuáles son los pasos clave para demostrar este teorema. Entonces, la demostración consta de los siguientes pasos. El paso 1 consiste en transformar el sistema 2 en otro que es hamiltoniano, que es equivalente al original, y se obtiene explícitamente el hamiltoniano, que denoto por H. Eso fue paso 1. Paso 2, se regresa a las variables originales y se demuestra que la H transformada es una constante de movimiento, como le llamaba Voltaire, del sistema original. Paso 3. Por ser hamiltoniano, el sistema transformado, o el original si nos regresamos a las variables originales, las curvas de nivel parametrizadas por T coinciden con las trayectorias del sistema, es decir, coinciden con las soluciones del sistema. Esta propiedad es fundamental para que se valga que el análisis local sea válido para el sistema 2. Muy bien. Paso 4. Se muestra que las curvas de nivel de H son óvalos. Cerca de P del equilibrio positivo son elipses y lejos de P son óvalos deformados. Entonces, ahí está el bosquejo de los 4 pasos que se siguen para demostrar el teorema 1. ¿En qué consiste la transformación que nos indica el punto 1? Pues en introducir una función f elegante de R2 más en R2, tal que si XY está en R2 más, entonces f a la pareja XY le asigna la pareja UV, definidas explícitamente como logaritmo natural de X entre X estrella, coma, logaritmo natural de Y entre Y estrella. Y en términos de U y de B, el sistema 2 se escribe como el sistema 3 que acá aparece. Entonces, hemos transformado el sistema 2 en el sistema 3. Lo que se asegura es que el sistema 3 es hamiltoniano. Es decir, que existe una función h de R2 en R, tal que pasa lo siguiente, tal que U punto, la U punto de aquí, está, y la B punto de aquí, está, se expresan como menos la parcial de H respecto a B, la primera, y la segunda la parcial de H respecto a B, a U, perdón. Y explícitamente se puede obtener quién es esa función. Aquí está esta función, que esta función resulta ser constante de movimiento, como le llamaba Volterra, del sistema 3. O bien, si uno regresa, porque la función f es invertible, si uno escribe la función h en las variables x, y originales, entonces reescribe uno h en términos de ellas y queda como h gorro evaluada en x, y como está dada aquí, en 5. Ajá. Y resulta que esta función es hamiltoniano del sistema original de Lotka y Volterra. Vean la estructura que tiene este hamiltoniano. Fíjense que se descompone como 2 sumandos. Esos 2 sumandos, uno depende de la densidad de presas y otro depende de la densidad de depredadores. Y la forma como dependen es según lo indica la expresión 5. Hecho eso, transforma uno levemente el sistema 2 original de Lotka-Volterra, dividiendo las partes derechas entre el producto XY para X y Y positivas, y entonces se escribe de esta manera el sistema 2 original.
Y este sistema es topológicamente equivalente al sistema 2 en el primer cuadrante. Y resulta ser que este es hamiltoniano, el 7. Ahora bien, con el hamiltoniano que les acabo de mostrar, 5, si uno lo modifica ligeramente, definiendo V mayúscula de XY como X gorro de XY menos X gorro evaluada en X estrella Y estrella, entonces V se escribe como está acá abajo, como el sistema 9. Que esta forma de representar es nada más que haciendo un corrimiento, definiendo un nuevo origen que coincide con el punto de equilibrio positivo. Entonces la función B se escribe como está aquí. Y esta resulta ser constante de movimiento, como le llamaba Volterra, del sistema 2 original. Eso quiere decir que las curvas de nivel de 9 parametrizadas por T coinciden con las trayectorias del sistema 2 original. La estructura de la función 9 es interesante. Noten ustedes que su estructura se divide en dos sumandos, cada uno de ellos dependiendo de la densidad de presas una, y el otro depende exclusivamente de la de depredadores. Y lo interesante es que para densidades bajas, las funciones son, el término dominante es el término lineal, x menos x estrella, para densidades bajas. Para densidades grandes, el término dominante es el del logaritmo de los cocientes. Esta observación es muy importante para fines interpretativos. Muy bien. Ahora bien, las propiedades cualitativas que tiene la función 9 son las que aquí se resumen. B evaluado en el equilibrio es 0 y B evaluado en XY con XY no en el primer cuadrante es estrictamente positivo. Esa función B tiene un mínimo absoluto en el punto X estrella y estrella. Y sus curvas de nivel son óvalos. Y quedamos que las curvas de nivel parametrizadas por T coinciden con las soluciones del sistema original. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias son que la gráfica de B de XY tiene el aspecto de una vasija deformada, cuyo mínimo, que vale 0, lo tiene en el punto X estrella y estrella. 2. Por ser B de XY primera integral del sistema 2, las curvas de nivel de B de XY igual a C de B, parametrizadas por T, coinciden con las trayectorias de 2. 3. Bien, entonces en estas imágenes queda resumida tanto la geometría de la constante de movimiento en términos de Volterra, sus curvas de nivel, una para cada constante, y el comportamiento periódico de la densidad de presas y de la densidad de depredadores como función del tiempo. Claramente correspondiente a cada óvalo de Volterra se tiene un comportamiento periódico como el que aquí se ve para presas y depredadores. La amplitud va a cambiar dependiendo de qué óvalo exactamente uno toma. Sale. Muy bien. Quiero esto como introducción y para presentar a continuación el método que es más general y que realmente este análisis de Volterra es un caso particular. Y los antecedentes del método se remontan hasta los tiempos de Joseph Louis de Lagrange en su mecánica analítica. Él, en una parte de su trabajo, enuncia lo siguiente. Dice, hemos mostrado que la función pi, que es la energía potencial, hemos mostrado que la función pi, energía potencial, está en un mínimo o en un máximo cuando la configuración del sistema es una de equilibrio. Ahora vamos a demostrar que si esta función está en un mínimo, entonces el equilibrio será estable,
de manera que si el sistema, estando en equilibrio, es desplazado por una pequeña cantidad por sí mismo tenderá a recuperarlo y lo hará realizando oscilaciones infinitamente pequeñas. Mecánica analítica por 1780 y algo, así debe haber sido. Muy bien. La siguiente contribución es fundamental para el desarrollo de este trabajo y fue hecho por Alexander Mikhailovich Lyapunov. Él estudió y resolvió parcialmente un problema que le planteó su profesor Chebyshev. El problema, estaba relacionado con la estabilidad ante cambios en la velocidad angular de la forma que adopta un fluido contenido en un recipiente cuando éste rota. Ese aparentemente fue la motivación para que después abordara el problema que va a ser fundamental para esta exposición. En 1892, Lyapunov se doctoró con la tesis El problema general de estabilidad del movimiento, donde desarrolló una teoría para estudiar la estabilidad de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, sentando con ello las bases de la teoría moderna sobre la estabilidad en sistemas dinámicos. Ahí está Lyapunov y aquí está la portada de su trabajo, en una versión ya reciente. Se sigue editando su libro, su tesis de doctorado. Muy bien. Bueno, para ello pues, se introdujo la noción de qué se entiende por un punto de equilibrio estable en el sentido de Lyapunov, como se llama ahora. Y básicamente un punto de equilibrio se dice que es estable si sucede que cualquier otra solución del sistema que inicialmente esté cercana al equilibrio permanece para tiempos posteriores cercana al equilibrio. Dicho en muñequitos, está ilustrado aquí en la imagen. Aquí está el origen sería el punto de equilibrio, es una solución cercana inicialmente y para tiempos posteriores permanece cercana al 0,0. Entonces, esto es estabilidad en el sentido del Lyapunov. Hecho eso, introdujo el sentido de estabilidad asintótica. Y para ello se requiere no solamente que la solución permanezca cercana de un punto de equilibrio, sino que además a la larga se confunda con el equilibrio, como lo ilustra aquí la imagen, la segunda imagen. Este sería el equilibrio, el punto central, la solución que parte inicialmente cercana del equilibrio, para tiempo posterior, no solamente permanece cercano al equilibrio, sino a la larga tiende al equilibrio. Cuando eso ocurre, se dice que el equilibrio es asintóticamente estable. ¿Sale? Las dos imágenes, la primera muestra estabilidad solamente, la segunda es estabilidad asintótica. Ahora bien, averiguar la estabilidad de un punto de equilibrio a partir de la definición que les acabo de dar es en general un problema complicado. ¿No? Es latoso, digamos, ¿no? Entonces, lo que propuso Lyapunov fue formas alternas de estudiar la estabilidad y la estabilidad asintótica. En particular, para sistemas como el que les acabo de mostrar, sistemas autónomos, si el campo vectorial F es suficientemente suave en una vecindad omega 1 contenida en omega, donde está definido F, y X estrella es punto de equilibrio del sistema, entonces, para todo punto X en omega, el sistema 10 se aproxima por el sistema lineal que aparece aquí, en esta ecuación, en el 11, donde J es la matriz jacobiana del campo vectorial F evaluada en el punto de equilibrio. Y da un criterio para decidir estabilidad del punto de equilibrio en forma de lema. Si todos los valores propios de la matriz de Jacobi, J, tienen parte real negativa, entonces el punto de equilibrio es asintóticamente estable localmente. ¿Vale? Enseguida introdujo una definición, la definición 3. Partimos de un punto de equilibrio X estrella del sistema 10. Suponemos sea B una función definida de omega en Rn a R, función de clase C1 en omega. Si phi de T es solución del sistema autónomo y B satisface las siguientes dos condiciones, que se anule en el origen, que sea estrictamente positiva para todo punto que no sea
el origen, que no sea el equilibrio, perdón, y que su derivada respecto a t, entendida como la derivada respecto a t de d evaluada en la solución phi de t, sea menor o igual a 0, es decir, que sea semi-negativa definida. Entonces a la función b se le conoce con el nombre de función de Lyapunov débil del sistema original y para el equilibrio correspondiente. Enseguida viene este resultado en forma de teorema que dice que si X estrella es punto de equilibrio del sistema autónomo y ese sistema tiene una función de Lyapunov débil, entonces ese equilibrio es punto de equilibrio estable, solamente estable. Ajá. Y con esos resultados, pues realmente uno puede ver que lo que hizo Volterra fue encontrar una función de Lyapunov débil para el sistema de presa-depredador. Aquí puse un ejemplo que tiene esa intención, ser un ejemplo, pero realmente lo que quiero decirles es que el trabajo de Volterra, a la luz del trabajo de Lyapunov, entonces realmente se trata de una función de Lyapunov débil y por tanto el punto de equilibrio donde la función b de antes de Volterra toma su mínimo es un punto de equilibrio estable solamente. ¿Sale? Esas ideas se pueden extender para sistemas hamiltonianos más generales, donde el hamiltoniano es la suma de energía cinética más energía potencial del sistema. Y donde donde el potencial, la energía potencial tiene un mínimo, resulta ser un punto de equilibrio estable en el sentido de Lyapunov, y el hamiltoniano 15 es la función de Lyapunov débil para el sistema 14. Bueno, con esos ingredientes, pues vayamos al problema de dinámica de poblaciones. Y el primer trabajo que nos encontramos generalizando estas ideas de Volterra es este, que fue debido a Kerner, por ahí por 1970 y algo, 70 y poquitos, y lo enuncia en forma de teorema. Dice que si X1, X2 hasta Xn barra es punto de equilibrio del sistema de Lotka-Volterra generalizado 16, donde la matriz que define la matriz de interacciones es una matriz antisimétrica, entonces resulta que el equilibrio es estable en el sentido de Lyapunov. Y lo que hace Kerner en el 71, debe haber sido 72 por ahí, es transformar el sistema 16 a un sistema que tenga explícitamente un jacobiano. Es decir, tal cual el procedimiento de Volterra, simplemente definiendo NI de esta manera como logaritmo natural de X entre X y barra y reescribiendo el sistema 16 en términos de las NI, entonces se escribe como el sistema 17 que está aquí, el cual al multiplicar ambos lados por un término apropiado, sumar sobre I y usar la antisimetría de la matriz, se transforma en esta igualdad, de la cual al escribir apropiadamente ese término, concluimos que la función h de n, de n1, n2 hasta n sub n, dada como está en 18, es constante de movimiento del sistema 17. Y consecuencia inmediata de esto, al regresar a las variables originales, es que entonces la función b que aquí aparece es función de Lyapunov débil para el sistema original, de Lotka-Volterra generalizado para presa-depredador. Con estas ideas, otros investigadores, queriendo extender el procedimiento básico, consideraron sistemas de Lotka-Volterra más generales, donde ya no se pide exactamente la antisimetría de la matriz, sino basta con que la matriz de interacciones, estas betas están relacionadas con las interacciones entre las poblaciones. Y ellos, estos investigadores, Huang y Morovitz, demostraron que el equilibrio positivo de 20 es estable.
Hay una diferencia sutil en el cálculo de la derivada para este nuevo sistema, considerando la función b como está arriba. Pero bueno, se logra probar que la función de arriba, bajo los supuestos nuevos sobre la matriz de interacción, es una función de Lyapunov fuerte, pero todavía no tiene el suficiente grado de generalidad. Ven ustedes que el sistema de Lotka-Volterra 20 impone que los elementos de la diagonal de la matriz de interacción sean cero. El salto a la generalidad lo dieron otros investigadores. Y para ello, quiero mostrarles rápidamente algunos ejemplos, así muy de rápido, el tiempo así está. Este primer sistema, que es del tipo de la familia de los de Lotka-Volterra para dos poblaciones, donde la población 1 se beneficia de la interacción de la población 2, pero la población 2 le perjudica a la población 1. Este sistema 21 tiene un punto de equilibrio positivo, el 1,10. Y la matriz de Jacobi evaluada en ese punto tiene por valores propios el lambda 1 y lambda 2, que ambos son negativos. Y entonces, por el criterio local, el punto de equilibrio es asintóticamente estable. Sin embargo, si uno toma como condición inicial el punto 3,11, mediante una simulación numérica se ve que la solución que parte de ahí se va a infinito cero. Es decir, esta solución que está relativamente cercana al equilibrio. El equilibrio es 1,10. Este es 3,11. Aquí está la simulación. Aquí está el punto de equilibrio, que es un atractor local. Pero si tomas una condición inicial aquí, la solución que parte de ahí se va al carajo. Es decir, esta solución no está en la cuenca de atracción de este punto de equilibrio. Aquí está un acercamiento que muestra con claridad la conducta que les acabo de ilustrar. Este mismo comportamiento o algo similar ocurre para este otro sistema, donde de nueva cuenta la población 1 se beneficia de la interacción con la población 2. La población 2 compite con ella misma y compite con la 1. En ese caso, este sistema tiene el punto de equilibrio 1,1 y los valores propios de la matriz de Jacobi en este punto tienen parte real negativa, que es menos un medio. Entonces, por el criterio local, el punto de equilibrio este es un atractor local. Sin embargo, si uno toma por solución la que parte de 1,6,1, esta tiende también a infinito cero, como ven en la simulación que está aquí al lado, o un acercamiento. ¿Sale? Aquí está el atractor, pero tomas una condición inicial, se va al carajo, y como se ve acá, ¿no? Este mismo comportamiento lo tiene este otro sistema para 3 poblaciones, donde la primera población compite entre ella misma, compite con la 2 y compite con la 3. La 2 compite con ella misma, compite con la 1 y compite con la 3. En cambio, la 3 compite con todos, incluido a ella misma. Bueno, este sistema tiene por punto de equilibrio positivo el 1,1,1. Los valores propios de la matriz de Jacobi evaluada en este punto son lambda 1, real negativo, y los otros dos son complejos con parte real negativa. Por tanto, por el criterio local, se concluye que el punto 1,1,1 es un atractor. Sin embargo, si tomamos la trayectoria que parte de punto 5,1,2, la trayectoria que parte de este punto tiende a otro lugar, distinto al 1,1,1, como ven en las simulaciones. Acá está el equilibrio positivo, acá está la condición inicial que se toma, y esta se va para un lugar distinto que no es el atractor este. Entonces, eso nos lleva a preguntas importantes. ¿Qué tan local es el análisis local? ¿Cuál es la cuenca de atracción
atracción de un equilibrio asintóticamente estable localmente. Y claramente, no podemos asegurar que estabilidad asintótica local implique estabilidad en regiones grandes del espacio-fase del sistema en estudio. Entonces, aquí se necesitan tener análisis adicionales que te permitan tener una idea de la cuenca de atracción de los puntos que el análisis local sugiere son atractores. Y esos análisis, esos resultados, más en un contexto más general, los dio Lyapunov en su tesis de doctorado. Y para ello redefinió la que le llamó función, bueno, no le llamó función de Lyapunov, le llamó una función, ahora se conoce como función de Lyapunov, y le puso como condición la primera, que sea positiva definida y cero solamente en el equilibrio, y que su derivada sea negativa definida, ya no semi-negativa definida como lo era antes para la función de Lyapunov débil. Y entonces a esa función se le conoce ahora como función de Lyapunov fuerte. Y entonces, asociada a esta definición, se dio un teorema, que es la versión fuerte del método de Lyapunov, que dice que si X es punto de equilibrio del sistema, y si este sistema tiene una función de Lyapunov fuerte, entonces X estrella es punto de equilibrio asintóticamente estable. Aquí tomé esta cita de Lyapunov, que sintetiza muy bien la idea de su método. Dice, si las ecuaciones diferenciales de un movimiento perturbado son tales que es posible hallar una función definida B, de la cual la derivada B punto es una función de signo fijo opuesto al de B, o se reduce idénticamente a cero, el movimiento no perturbado es estable. La idea geométrica para sistemas autónomos en R2 es que se tiene la función de Lyapunov con este aspecto geométrico, ¿verdad? Y si se fija uno en las curvas de nivel de esta función, ahora las curvas de nivel ya no son trayectorias de sistema. Esas curvas de nivel son cruzadas por el campo vectorial que define el sistema de forma transversal. De suerte que si uno hace la proyección del comportamiento de las trayectorias a distintos niveles de la función B, se tendría, por ejemplo, este comportamiento. La tendencia al equilibrio de esta manera. La característica geométrica de esta conducta es que si tomas un punto, evalúas la función B en ese punto, evalúas el gradiente de la función B en ese punto, te fijas en el campo vectorial que asigna F a ese punto y el ángulo formado entre ellos dos es mayor de 90 grados. Esa propiedad hace que paulatinamente el campo vectorial empuje a las trayectorias hacia el equilibrio. Aquí está un ejemplo, pero ya no lo pongo, de función de Lyapunov fuerte para un sistema. Y resulta que el resultado de Lyapunov es importante, es muy, muy importante, pero no era suficiente para abordar el problema de estabilidad en regiones grandes. Y la reformulación de los resultados. Esos análisis los hicieron en la escuela occidental dos matemáticos de Estados Unidos, Joseph P. Lassalle y Salomón Lefschetz. Salomón Lefschetz, que es el que encontré fotografías de él. Aquí está un libro que él escribió sobre la teoría geométrica de ecuaciones diferenciales. Parte de este libro lo escribió en México, él venía muy seguido a México y tuvo una influencia muy importante en la formación de matemáticos mexicanos en generaciones previas a la mía. Creo que de los colegas de nuestro departamento que trabajaron con él fue nuestra querida amiga Silvia de Neymet, que ya falleció hace unos años. Bien, lo que ellos introdujeron fue un sentido más fuerte
más fino también. En el análisis, en la literatura se conoce como el principio de invariancia de la sal, así se conoce en la literatura. Entonces, para ello lo que se fijaron es, bueno, el concepto de conjunto invariante de un sistema de ecuaciones diferenciales, que eso básicamente lo que dice es el conjunto de condiciones iniciales, tal que la solución que parta de ahí permanezca ahí hacia adelante en tiempo o permanezca ahí en tiempo hacia atrás. Y entonces eso define el conjunto positivamente invariante o negativamente invariante. Con esa noción regresan a los sistemas autónomos y establecen el teorema 5, que dice que si omega es un conjunto cerrado y acotado, un compacto, tal que toda solución del problema 25 con x0 en omega permanece en omega para todo t, entonces supóngase que hay una función b con primeras derivadas parciales continuas en omega, tal que su derivada respecto a t es menor o igual a 0 en omega. Y se fijan en el conjunto E tilde, que es el conjunto de puntos de omega, tales que anulan a la derivada de b. Ajá. Entonces se fija, E tilde es el conjunto de ceros de la derivada de la función b. Y agregan, sea M el conjunto, el más grande conjunto invariante del sistema 25 contenido en los ceros de B. Entonces agregan, toda solución de 25 con x0 en omega tiende a M, el más grande conjunto invariante contenido en los ceros de B, en los ceros de la derivada de B. Entonces, la solución tiende a M cuando t tiende a infinito. Este resultado se puede refinar aún más. Creo que ya los tiempos no dan para ello. Mejor me voy. Y me voy hacia... Sí, se pueden refinar. Se pueden refinar estos resultados. Pero se me hace que si el tiempo ya está muy encima, ya no quiero. Y vámonos hacia el problema. Fíjense que este método de análisis de los puntos de equilibrio fue retomado por investigadores como Aitken y Lapidus, considerando el sistema de Lotka-Volterra. Primero lo hicieron considerando que la matriz que define las interacciones es antisimétrica y que los elementos de la diagonal son negativos. Demostraron que el punto de equilibrio positivo es asintóticamente estable. Para ello, y ahora no es novedad, reescribieron el sistema original de Lotka-Volterra de forma apropiada, introduciendo el cambio de variable ni igual al logaritmo natural de ni sobre x y barra. Reescriben el sistema, como está aquí, en su forma 27, y demuestran que para el 27 esta función es función de Lyapunov fuerte. ¿Sale? Pero noten ustedes que aquí hay una restricción. La matriz es antisimétrica. ¿Sale? Bueno, pues resulta que esta condición, esa deficiencia, digamos, se puede debilitar. Y ese trabajo lo hizo Go en el 77-78, quien demostró que si X1 estrella, X2 estrellas, X1 es punto de equilibrio del sistema de Lotka-Volterra generalizado, nótese, ya no hay condiciones sobre los términos de interacción, pero aquí está la condición fuerte. Si existe C, matriz diagonal, N por N, diagonal positiva, tal que C por A, C veces A es la matriz A y J, más A transpuesta por C es negativa definida, entonces el punto de equilibrio positivo es atractor global del sistema 29. Ese es el resultado fuerte. La demostración se basa fundamentalmente escribiendo de forma apropiada en la generalización a las constantes de movimiento de Volterra.
Se demuestra que la función 30 que aquí aparece es función de Lyapunov fuerte para el sistema 29. Y la condición de que exista la matriz C diagonal con diagonal positiva, tal que sea más A transpuesta C, sea negativa definida, eso le permite asegurar que la función, la derivada de la función B es negativa definida. Y como el único punto que pertenece al el máximo conjunto invariante del sistema contenido en los ceros de la función, de la derivada de la función es el propio equilibrio, entonces por los resultados de antes, el equilibrio es un atractor en todo el octante positivo. ¿Sale? Muy bien. Hubo otros aspectos de la función de Lyapunov que fueron estudiados en esta tesis. Una de las cuestiones es que un sistema puede tener más de una función de Lyapunov. Fíjense que la condición de si existe una función de Lyapunov es una condición muy fuerte. Realmente no hay métodos generales que permitan construir funciones de Lyapunov, salvo para sistemas que la interpretación física o ecológica o así dé pie como para construir funciones de energía asociadas al sistema. Otra propiedad interesante que se vio en este trabajo es que hay funciones de Lyapunov que no tienen un mínimo aislado. Creo que por aquí tengo. Sí, miren, esta le tomé foto a esta parte de la tesis, y hay un sistema de Lotka-Volterra que se pueden exhibir 4 funciones de Lyapunov cuyas curvas de nivel son las que aquí se ilustran. Ahí, volteen tantito su cabecita, por favor, que no la pude girar. Es interesante la geometría que exhiben, por ejemplo, estas dos de aquí, cuyas curvas de nivel son así medias con ondulaciones. Claramente el punto de equilibrio debe estar por aquí, debe ser alrededor del cual están las curvas de nivel. Y funciones de Lyapunov que no tienen mínimo aislado, también giren su cabecita, por favor, son como la que se ilustra aquí en medio. Esta que está aquí. Esta que está aquí con ondulaciones y que localmente no tiene un punto de equilibrio mínimo aislado, resulta ser que también es función de Lyapunov de un sistema de ecuaciones diferenciales. Es este sistema. Pero básicamente lo que les quiero decir es que hay sistemas que tienen funciones de Lyapunov que no tienen un mínimo local aislado, como es el ejemplo. Lo que se puede probar es que si hay dos funciones de clase de C1, cualquier función que contenga acá, cuya gráfica, digamos, define una región donde tengas una función que hace incluso esto que está aquí puede ser función de Lyapunov para un sistema, como les acabo de mostrar. Muy bien. Recuerden que es un resumen de la tesis. ya me extendí, pero otra parte importante que me parece central decirles en las vertientes de extensiones del método de Lyapunov es considerando retardo en los sistemas de Lotka-Volterra. Y eso está fundamentado biológicamente en el siguiente hecho. Fíjense que la velocidad instantánea de cambio de una población puede no ser la respuesta a la densidad poblacional en ese momento, sino a la densidad poblacional que había hace un rato. Y entonces eso introduce un elemento muy importante, que es el elemento de retardo. Y resulta que el método de Lyapunov también se extendió para estudiar sistemas de Lotka-Volterra con retardo. Solo que ahora, en vez del concepto de función de Lyapunov fuerte, el concepto es funcional de Lyapunov fuerte. Y eso tiene que ver
porque la historia previa juega un papel importante. Y entonces, dependiendo de la historia previa, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso es muy sencillito, fíjense. Si ustedes toman el sistema logístico, digo, la ecuación logística, todo el mundo sabe que esta ecuación logística tiene un atractor cuando X es igual a K. Y que X igual a 0 es un repulsor. Sin embargo, si uno supone un retardo en el término este, por ejemplo, aparece una conducta que no tiene la ecuación original. Aparecen oscilaciones. En fin, entonces estos análisis también se hicieron para sistemas de Lotka-Volterra con retardo, particularmente el retardo incluido en los términos de interacción. Y se puede probar de forma similar que estos sistemas con retardo 34 tienen funcionales de Lyapunov, cuya forma analítica es un poquito más elaborada. Pero que hay términos que capturan todavía la idea original de Volterra. Otra extensión que también se revisó en esta tesis es, bueno, ¿y qué pasa si incluimos distribución espacial en las poblaciones? E interesa el cómo se distribuyen en el espacio sabiendo que interaccionan. Bueno, se puede extender también el método de Lyapunov para estos casos. Aquí decía más cosas, pero también el tiempo ya está muy encima. Entonces me lo salto. Y si uno incluye difusión en los sistemas de Lotka-Volterra, entonces típicamente aparece el término de Lotka-Volterra como antes, ¿verdad? Estos, más el término difusivo, que da cuenta de la forma en la que se distribuyen en el espacio las poblaciones. Esta parte difusiva, estrictamente difusiva, se deduce a partir de dos leyes fundamentales: ley de conservación de masa y que el flujo sea en dirección opuesta al gradiente de la densidad poblacional. Entonces, una de las cosas que se pueden demostrar es que si el sistema sin difusión tiene un atractor global, entonces, con base en la función de Lyapunov fuerte, se puede construir una funcional de Lyapunov para el sistema de reacción-difusión 45. Y ese es el resultado que se indica aquí. Que si el sistema de Lotka-Volterra sin difusión tiene un atractor global, entonces ese atractor global define una distribución homogénea y estacionaria que es atractor de toda solución del sistema de reacción-difusión con condiciones iniciales apropiadas, de suerte que la distribución espacial de las especies en interacción con interacción de tipo Lotka-Volterra, a la larga se distribuyen de forma homogénea en espacio y estacionaria en tiempo. Y la forma como se demuestra es mostrando que a partir de la función de Lyapunov fuerte para el sistema sin difusión, se construye un funcional de Lyapunov para el sistema de reacción-difusión. Para este. Bien, hay muchas cosas que se quedaron aquí, bueno, que no les platiqué, y que el trabajo en su versión extensa, pues lo pueden consultar en TesiUNAM, quien esté interesado. Yo solamente tengo bueno, ya tengo ahora el PDF, como está en TesiUNAM, y se los podría mandar a quien esté interesado. Hay muchísimas cosas que no dije, destacadamente la interpretación, por ejemplo, de las funciones de Lyapunov y los métodos para construir, cuando se puede, funciones de Lyapunov. Esos dos aspectos no los mencioné, pero también se trabajaron en la tesis.
Entonces, pues esto es una versión resumida de la tesis que presenté unos días después del sismo de 1985. Muchas gracias. Gracias, profesor, por la presentación. Pasaremos a la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que le quiera hacer al profesor Faustino. Pueden ponerlas ya sea en el chat o pueden activar sus micrófonos para hacer las preguntas. Sí, yo. Bueno, al inicio, mencionó Faustino que los físicos no consideraban esto como un trabajo de física, bueno, este tema, y al revés, los matemáticos también no lo consideraban como algo de matemáticas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que cuando quise hacerle el trámite, empezar los trámites para registrar la tesis, como yo tenía hecho el plan de estudios de la carrera de físico, también tenía los créditos de matemático, por cierto, pero bueno, esto es otra historia. Entonces, el primer paso es que el consejo departamental lo aprobara la tesis. Es decir, algo interno en el departamento de física. Cuando hice la solicitud para que lo aprobaran, la respuesta del comité que revisó el caso es que este trabajo no tenía física y que no se justificaba como un trabajo para recibirse de físico. Textual, así me lo dijeron. Recuerdo que yo dije, bueno, no se los dije, pero sí lo escribí. Les mostré la importancia de los sistemas hamiltonianos de origen de la mecánica. Les mostré que los hamiltonianos de importancia en mecánica son derivables del hamiltoniano, que es la suma de energía cinética más energía potencial. Y que ese hamiltoniano era un caso particular de una función de Lyapunov. Y entonces ya lo aceptaron porque ya dijeron, entonces sí tiene física. Así ocurrió. Pero en el medio matemático también pues, había reticencias a ver cómo esta rama emergente interdisciplinaria, verla como matemáticas. Estos prejuicios que con frecuencia se dan en nuestro medio ante la ignorancia, ocurre, entonces se descalifica. Entonces, pues eso era el aspecto al que me refería yo con que los físicos decían que no era física, los matemáticos decían que, ¿dónde están las matemáticas? Pero en ambos casos, mi impresión, ahora ya con el tiempo, pues es desconocimiento y no se tiene la humildad para aceptar que hay desconocimiento. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si contesté la pregunta, Rocío. Sí, gracias. Cruz Vargas, ¿te tiene también una pregunta? Buenas tardes, profesor Faustino. ¿Por aquí? Ando por aquí, me pasó la liga Ingrid y por aquí ando, escuchándolo, con gusto. Ya ves cómo compartimos intereses, Cruz. Sí. ¿Te acuerdas cuando yo te escuché por primeras veces? Yo te insistía mucho en la interpretación física de la función de Lyapunov que usabas para los modelos en epidemias, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Ya hace bastante tiempo, unos 15, hace mucho 16 tiempo. años. Sí. Si este trabajo mío, yo lo hice hace 40 años. Sí, interesante la presentación, profesor Faustino. Recientemente a nosotros nos publicaron un trabajo sobre funciones de Lyapunov en modelo de especies mutualistas, que también es de su interés, que las especies mutualistas forman parte de su interés. Y le pusimos difusión
dependiente del espacio. Y esas funciones tipo que nos mostró, tipo Go, funcionaron Sí. bastante bien. Aun cuando bueno, la que presentó era con difusión constante, ¿no? Pero esta que Sí, propusimos sí. entre una especie mutualista que interaccionas con otras n-1 especies, funcionó bastante Mutualismos. bien y nos lo publicaron Ok. el año pasado. Entonces, pues la Pacha es un lente a ese nuevo trabajo que tenemos Ok. y que pues parece una extensión a esto. Si bien es una Claro, extensión a todo esto. claro, claro. Mm. Fíjate que en los sistemas de Lotka-Volterra que menciono, digo, son suficientemente generales, incluyen mutualismo, competencia, depredación, o sea, no es, no son para presa depredador. Esos fueron los meros orígenes, pero eso se extendió. Y el resultado que les mostré ahora para construir una funcional de Lyapunov para el sistema de reacción de fusión, eso fue trabajo ya más reciente. Eso fue hecho yo creo que por ahí como por el 81, 82, si mal no recuerdo. Pero sí, sí, claro que me interesa, porque por otro lado yo he seguido trabajando, mi otro pie anda todavía sigue en modelos poblacionales, particularmente en modelos de tipo polinizador planta herbívoro. Y una parte de esta interacción entre tres poblaciones es de tipo mutualista, precisamente, la del polinizador planta. De acuerdo. Pues un gusto escucharlo y saludarlo, ¿no? Lo conocí cuando hacía tiempo, ¿no? Yo era un jovenazo todavía. Me Gusto acuerdo verlo. muy bien de ti, Cruz, claro que sí. Sí. Muchas gracias. Dale pues, órale, gracias. ¿Alguien más? Cruz. Yo, ¿cómo influyó, Faust, tu trabajo de tesis para tu trabajo posterior de profesor e investigador? Mira, yo creo que la inquietud de conectar las matemáticas con la biología ya venían de antes, ya esa inquietud ya venía de antes. Y venía de antes de una experiencia político-académica que tuvimos un grupo de profesores recién egresados de la Facultad de Ciencias en una escuela de ciencias marinas en la Universidad de Baja California. De esa interacción de enseñar matemáticas a estudiantes que no eran de matemáticas, empezamos a ver que por ahí había una beta muy interesante de averiguar, de investigar, relacionada con las matemáticas en la biología, más en general. En esa estancia que tuvimos, originalmente estábamos José Luis Gutiérrez, Pedro Miramontes y yo. Y en una de las actividades que organizamos fue invitar al profesor Jesús López Estrada a que nos diera un curso allá en Ensenada, que diera un curso. Creo que habló de álgebra lineal numérica, si mal no recuerdo. Bueno, esa experiencia político-académica fue cortada brutalmente y nos regresaron a la Facultad de Ciencias. Y no estábamos recibidos, ninguno de los tres. Y entonces recuerdo que cuando regresamos, el profesor Jesús López Estrada en algún momento me llamó a su oficina y me puso los ejemplos numéricos que les mostré yo hace media hora, donde a pesar de que los tres sistemas exhibían atractores locales, resultaba que si perturbabas tantito, pues había soluciones que se le escapaban a esos atractores. Y entonces fue así como empecé a trabajar en este tema, pero la inquietud ya venía de antes. Y yo creo que esta tesis que ahora les muestro, les describí en grandes rasgos, yo creo que fue
un eslabón para fortalecer más esa inquietud. Y con el tiempo, pues he hecho de la interacción matemáticas-biología mi rama de desarrollo. Una de las ramas que todavía sigo cultivando es la de dinámica de poblaciones y matemáticas, pero ha habido otros aspectos de biología matemática que he desarrollado a partir de entonces. Total que me recibí de físico con esta tesis, hice los estudios de maestría en matemáticas en la facultad y después fui a hacer el doctorado en un trabajo sobre existencia de soluciones de tipo onda viajera para ecuaciones de reacción-difusión no lineales, que es más en la parte matemática, pero con mucha motivación originalmente de la biología. Y después he seguido por otra rama también importante que se llama emergencia de patrones, siguiendo la escuela del padre de la computación moderna, de Turing. Él hizo un trabajo muy importante en el 52 para estudiar la existencia de soluciones espacialmente ordenadas en sistemas de reacción-difusión. Y creó una rama importante que se llama así, emergencia de patrones o morfogénesis, a veces le llaman también. Entonces, como ven, el tema de la tesis fue como que un eslabón que en ese momento me amarró más hacia la interacción matemáticas-biología. Y tan me amarró que con el tiempo, y ya llevo 40 y tantos, más de 45 años trabajando en biología matemática, y los orígenes por allá están. No sé si contesté. Sí, sí, no, sí, gracias. Sí, estuvo muy bien, gracias. Muchas gracias. Wow. ¿Alguien más? Sino para pasar a finalizar la sesión. No, sí, quiero participar. Sí, Este, adelante. Pues muchísimas felicidades, Faust. Siempre la Facultad de Ciencias a la vanguardia ante el cambio, ¿no? Y cómo el departamento de física, después de no aceptar que era una tesis de física, y el departamento de matemáticas, después de no aceptar que dónde estaban las matemáticas y demostrarles que sí había la parte física y muchas matemáticas, entonces aceptan el trabajo, se muestran abiertos al cambio y te logras titular de físico. Cosa que yo creo que en ninguna otra facultad o difícilmente se hubiese logrado hacer, ¿no? La otra es que, bueno, me impresiona y siempre me ha impresionado ver tu tesis escrita a mano, ¿no? Creo que, no sé, creo que es la única tesis que yo he visto escrita a mano. Y, por cierto, pues muy clara y muy bonita. Tengo muchísimas preguntas sobre el trabajo, no entiendo mucho de estas ecuaciones, pero sí me queda la duda ahorita de el equilibrio mencionado en una población de presa depredador. Ese equilibrio significa que los números de seres vivos no cambian con el tiempo. Ese es el equilibrio, o sea, sí va a haber unos cambios en las poblaciones, pero los números se conservan a lo largo del tiempo. Esa es una duda. La otra duda es que cuando presentas el cilindro con un fluido adentro en movimiento y mencionas sobre el equilibrio estable, eso se puede demostrar con un líquido o un flujo ahí moviéndose, pero aparte con un marcador, no sé, como de tinta en movimiento y tomando fotografías o no sé, como rebanadas a lo largo del cilindro y tomar fotografías instantáneas en cierto tiempo para demostrar el movimiento y que quede plasmado en esas ecuaciones. Esa es mi duda.
A ver, la primera parte. En el contexto de dinámica de poblaciones, un punto de equilibrio tiene por coordenadas valores de cada población, de manera que si inicialmente partes de ese punto, las poblaciones permanecen constantes para todo tiempo. Ujú. Ese es el significado que tiene que sea un punto de equilibrio. Ajá, ok. Ujú. Esto quiere decir que un punto de equilibrio por sí mismo no es, por sí mismo, por él, no es de importancia, porque si la condición inicial es el equilibrio, se queda en equilibrio el sistema. Más bien lo importante de los equilibrios es lo siguiente: si el sistema tiene un equilibrio y la condición inicial no es la de equilibrio, y tienes la ley dinámica que rige el proceso, ¿qué le pasa a las variables de estado que describen al sistema? Y lo que mostramos es que si las variables de estado que describen al sistema son del tipo de Lotka-Volterra, entonces ese sistema a la larga, en tiempo, tiende al estado estacionario, tiende al estado de equilibrio. Es decir, que cualquiera que sea la condición inicial, siempre que la dinámica de las variables de estado las gobierne un sistema de Lotka-Volterra y el sistema de Lotka-Volterra tenga un equilibrio, como lo definí, entonces la solución que parte de cualquier otra condición inicial admisible, claro, en el primer octante, entonces la dinámica es tal que te lo lleva al punto de equilibrio. Ese es el resultado. Ujú. Ok. Espero que se haya entendido. O sea, el punto de equilibrio por sí mismo, la verdad es que es la hueva, porque si la Bueno. condición inicial es el equilibrio, se queda en equilibrio siempre. Ok. El punto es cuando la condición inicial no es la de equilibrio y el sistema tiene un equilibrio. Y tiende a un equilibrio. Y llega a un equilibrio. O sea, ¿qué le pasa al sistema? Esa es la pregunta en general. Lo que mostramos es que para sistemas de Lotka-Volterra, la solución cualquier solución de ese sistema que no parta del punto de equilibrio, bajo las condiciones que dije, entonces se va al equilibrio. Es decir, a la larga, las poblaciones todas tienden a ser constantes, igual cada una a las coordenadas del punto de equilibrio. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, eso es en cuanto al significado que tiene. Ahora, si esa misma idea la extiendes para sistemas cuando hay movimiento de las poblaciones o es importante la distribución espacial, lo que mostramos es que si la difusión, es decir, si las variables de estado, las densidades poblacionales, satisfacen en la parte cinética, para poner en otro lenguaje, las leyes de Lotka-Volterra, y la parte de difusión satisface la ley de conservación y la ley de Fick, ponerlo en otro lenguaje, entonces la dinámica espacial y temporal de la distribución de las poblaciones a la larga tiende a homogeneizarse en el espacio. Ok. Es decir, se distribuyen homogéneamente en el espacio a la larga. Ajá. Sí. Muy bien, entonces ya quedamos entonces el significado del equilibrio y en los dos contextos, sin difusión y con difusión. Respecto a la pregunta del dibujito de la estabilidad en el sentido de Lyapunov, a ver, recordemos el sentido débil de estabilidad es que si tienes un punto de equilibrio y la solución parte de un punto condición inicial cercana al equilibrio, si la solución que partió del punto que no es el equilibrio permanece cercana al equilibrio, solo cercana, fíjate, solo cercana, entonces dices que el equilibrio es estable.
En cambio, si la solución no solamente permanece cercana al equilibrio, sino a la larga se confunde con el equilibrio, es decir, asintóticamente cuando t tiene infinito, entonces hablas de que el equilibrio es asintóticamente estable. Y el punto de equilibrio, si lo ves en términos de fluidos, podrías pensar que el campo vectorial que define el sistema de Lotka-Volterra es un campo de velocidades. Y entonces el punto de equilibrio del campo de velocidades es un punto que permanece fijo, que permanece quieto. Es un punto en el cual el campo de velocidades es cero. Eso quiere decir que en el tiempo ese punto del fluido no se mueve, como un vórtice. Entonces, el vórtice, si uno ve el vórtice así en aplanadito, es justamente lo que acabo de describir. Si lo ve uno en tiempo y cómo evoluciona en tiempo, se ve la imagen que tú describías del cilindrito, con la solución ahí que no se sale de un cilindrito. Ajá. Si es que inicialmente parte de un punto cercano al equilibrio. Y esa línea que se ve que evoluciona en el tiempo, se podría pensar como la trayectoria de una partícula que parte de un punto cercano al vórtice. Ok. Espero con esta traducción que hice del lenguaje, no sé si se entienda. Ok, sí. Más claro. Entonces, creo que vamos a cerrar, Laura. Sí, Faust, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ok, es el stop share. Ok, aquí. ¿Sale? Y bueno, pues primero, antes que nada, muchas gracias, Faust, por haber aceptado la invitación a participar en nuestro seminario. Y bueno, nada más queremos comentarles que nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook. Estamos como Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí ponemos las pláticas que van a ver y también subimos los videos, así como también en YouTube. Estamos igual, en el Seminario de Divulgación de Tesis. Ahí pueden ver varias de las tesis, bueno, no varias, sino todas las tesis que se han presentado de diferentes temas. Y por último, bueno, aquí los informes. Este es el correo de Rocío, en donde les puede dar información por si ustedes quieren participar exponiendo su trabajo de tesis. Y pues, los esperamos en la próxima sesión, es el jueves 6 de octubre, igual a las 6 de la tarde. Y vamos a tener como invitado a Carlos Efraín Quintero Narváez, que su tutora fue Dalia Berenice Cervantes, y va a presentar la tesis Estructuras algebraicas y demostraciones de universalidad en el cómputo cuántico. Entonces, bueno, aquí tenemos las otras dos pláticas que van a ver el 19 de octubre y el 3 de noviembre. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su asistencia y los esperamos el 6 de octubre y gracias por su participación. Eso es todo. Bonita noche. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su paciencia, haber permanecido conectados quienes así estuvieron. Gracias.